Shalom y bienvenidos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a hablar un poquito sobre cómo es ser una persona fiel, un siervo leal de Dios. Porque recordemos que Abraham, el primer patriarca de los hebreos, fue llamado amigo fiel de Dios, y Moisés, fue llamado el siervo fiel de Dios. Y uno podría pensar, me parece que desde una perspectiva más bien cristiana que judía, que un siervo fiel es alguien rebajado en sus perspectivas, que no se enfrenta a su superior, que sigue todas las órdenes diciendo sí señor, que está totalmente encerrado por un orden que debe seguir. Y miremos lo siguiente: Abraham, cuando fue creciendo, no conocía directamente a Dios. Hoy se podría decir que era un agnóstico, hasta que en cierto momento pudo concretar una idea de Dios, pero seguía sin conocer al verdadero Dios, hasta que Él se le reveló cuando tenía 75 años. Por tanto, durante un montón de tiempo de su vida, casi la mitad de su vida, Abraham estuvo desconociendo a Dios, sabiendo que había un solo Dios, buscando cómo era ese Dios, pero sin poder concretar esa idea, cosa que es muy verdadera. No se puede concretar una idea de Dios, solamente podemos tener algo cierto cuando Él se revela, se manifiesta, como hizo a través de sus verdaderos profetas dentro del pueblo de Israel. Entonces, Abraham es posible considerarlo en términos modernos como un agnóstico, alguien que sabía una deidad, pero no tenía cómo definirla. Y cuando Dios se presenta ante él, se le manifiesta, le dice: vete a la tierra de Canaán, a esa tierra lejana. Pero ustedes saben algo que si uno observa con detenimiento, no le está diciendo ese Dios algo diferente a lo que Abraham ya estaba haciendo. En ese momento se llama Abraham. Ya estaba haciendo. Estaba yendo rumbo a la tierra de Canaán. Por algún motivo que no viene al caso se detuvo, pero su meta era volver a la tierra de Eber, a la tierra de los hebreos, de donde era originalmente su familia, que luego Canaán la conquistó, la tomó y ocupó el lugar. Pero él estaba yendo a la tierra de Canaán, a la tierra de Eber, a la tierra de los hebreos. Eso era lo que él estaba haciendo cuando Dios le dijo: vete, deja todo lo que tienes aquí y vete a la tierra de los hebreos. O sea, Dios no le estaba diciendo algo diferente a lo que Abraham ya había llegado por sus propios métodos, por su razonamiento, por su confrontación a las creencias idolátricas de su época, por su apego a las tradiciones familiares, y por eso quería volver a la tierra patria, donde es la tierra de Israel hoy en día. Así que Dios no le dice algo removedor, algo que lo pudiera confrontar, ni Abraham sentirse confrontado por Dios. Recibió como un espaldarazo a su camino. Así que ¿por qué habría de rebelarse contra Dios? Pero cuando ese mismo Dios, un tiempo después, le dice que iba a destruir unas ciudades, 4 ciudades malignas que estaban en la vuelta, Abraham no lo vio bien y se pone a negociar con Dios, a regatear, a disgustarse con Dios, diciendo cómo el juez del universo no va a hacer juicio. Y ahí empieza este famoso regateo, que 650, que 640, que 630, hasta llegar al límite de los 10. Si no hay 10 justos en la ciudad, está bien que sea destruida. Ese regateo, esa negociación, esa confrontación con Dios, no lo hace una persona que es humilde en el sentido de apático, en el sentido de cumplo lo que me ordenan, en el sentido de que no pienso y cumplo órdenes. Simplemente una persona así no se atrevería a confrontar a Dios buscando el límite máximo y mínimo para llegar a salvar a ese pueblo de gente que era malvada. Y Abraham lo hizo. Y Abraham tuvo esa entereza como para decirle a Dios: no estás haciendo justicia. Finalmente era Dios el justo, pero Abraham tuvo la capacidad de ser realmente humano, y Dios no pretende que los humanos seamos robots ni marionetas. Por eso nos dio libertad para elegir, el libre albedrío. Por eso nos hizo con el ego, también llamado Yetzer Hará en la tradición, para poder hacer cositas malas, para poder negarnos a Dios, para poder decir hasta que Dios no existe, para poder hacer las cosas malas. Él nos creó como seres humanos, ni como animalitos ni como angelitos. No nos hizo robots, no nos hizo autómatas. Por eso, si queremos ser realmente humanos, tenemos que atrever a confrontarnos a Dios, atrevernos a interrogarlo, a hablarle, a decirle lo que nosotros creemos, como hizo Moshe también, ya que lo habíamos mencionado. Cuando Dios se le presentó en esa revelación en el arbusto en llamas, Moshe hasta 5 veces se negó para ir. Estuvo una semana Dios discutiendo con Moshe, hasta que al final le dijo: andate porque estoy enojado, anda. Pero tuvo esa semana confrontaciones terribles de parte de Moshe. Y luego cuando Dios quiso destruir al pueblo judío, Moshe le dijo: no te atrevas,
y argumentó con Dios. Y hasta el último día creo que Moshe estuvo argumentando con Dios. Y sin embargo es llamado el siervo fiel, porque un siervo fiel para Dios no es el robot, sino que es el humano, que es realmente humano, que se atreve a pensar, que se atreve a razonar y se atreve a equivocarse también, pero que no toma todo al pie de la letra. Es por eso que cuando en la Parashá Shoftim, que pasamos hace poco, dice que si hay dudas legales uno debe ir a preguntar a los sabios de su época, y que dice también la Torá que no hay que apartarse a derecha e izquierda. En el Talmud de Babilonia, formado en la cultura de Babilonia, dice que si los sabios de tu momento dicen que la izquierda es derecha y la derecha es izquierda, tú tienes que creerles. O sea, si dicen algo irracional, cállate la boca y haceles caso, porque son los sabios que Dios eligió para que estén en ese momento. Pero el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Israel, dice algo que es mucho, pero mucho más lógico y es mucho más coherente con todo el sentido de la Torá, que dice, anda a consultar a los sabios de tu época, y si dicen que la izquierda es derecha y la derecha es izquierda, no la aceptes. Tenés que negarte a aceptar lo que no es racional, lo que no es correcto. No pueden decirle a la derecha izquierda y a la izquierda derecha, o por lo menos pedir que te lo demuestren. Y ese es el espíritu judío de todas las épocas, el espíritu de esa rebeldía sana, el espíritu de decir no vamos a aceptar las cosas porque nos las imponen. Entonces miremos esto. La Torá está compuesto por la Torá escrita y por la Torá oral. La mayor parte de la Torá es la Torá oral. Cuando vemos cómo comienza la Torá escrita, comienza con Dios creando el universo, Dios imponiendo, Dios hablando y el mundo manifestándose. Dios solo pregunta al hombre después que peca, ¿dónde estás? Una pregunta que en realidad era para que el hombre pensara, no era una pregunta que Dios tuviera real necesidad. Y le pregunta, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? También lo sabía Dios. Era preguntas como para inducir una respuesta en el hombre. El Talmud comienza, que es, digamos, la compilación de la Torá oral, comienza como se espera que sea la persona en general, pero el judío en particular, con interrogantes, con planteos, con preguntas. ¿Desde cuándo se hace la oración del Shema? Así comienza, en la noche. Y luego pregunta por la oración del Shema del día. Y ahí se dan distintas opciones y se dan respuestas que en vez de decir a las 3 de la tarde, a las 7 de la tarde, se da una respuesta que da para pensar y para sacar una conclusión y confrontar con otra y alguien opinó diferente y esto pasó así. Es el momento del diálogo, el momento en donde las posturas se confrontan, donde no hay acepto porque lo dice alguien que es más importante o considerado más importante o porque es Dios. No corre ese pensamiento en la persona que quiere ser realmente humano plenamente. Por tanto, es necesario que desarrollemos la capacidad de preguntar, la capacidad de revelarnos dentro de las leyes en lo posible, para buscar la verdad, no para ser mejores que los demás, no para tener la razón, no por ego, no para imponernos, sino para buscar la verdad lo máximo que nos podamos acercar, para poder encontrar la luz en vez de seguir peleando por ver quién tiene más oscuridades que el otro. No sé si se entendió la idea. Si se entendió, te agradecería que me lo comentaras. Si hay algún punto que no se entiende, te agradecería que lo comentaras. Si tienes alguna duda o disenso, coméntalo. Comparte este video, difunde la verdad y me encantaría que esta idea de que puedas ser realmente humano confrontándote a los demás con amabilidad, con respeto y también a Dios, la empieces a aplicar para que de esa forma podamos ser más humanos y entonces en el mundo haya más libertad, más equilibrio, más justicia, más bondad. Dejemos de ser autómatas, dejemos de responder como marionetas al ego y poner la palabra Dios a cada rato cuando en verdad vivimos bajo el dominio del ego. Te deseo lo mejor. Shalom y bendición.